Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos lo último y lo más impactante del mundo de las celebridades. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de muchos de ustedes, y estoy seguro de que se quedarán pegados a la pantalla para descubrir todos los detalles. El título lo dice todo y créanme, la realidad supera a la ficción en este caso. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que inseparablemente han estado en boca de todos durante tanto tiempo. Y lo que vamos a desgranar hoy, mis queridos seguidores, es algo que pocos esperaban. Prepárense porque esto va a ser intenso. Y antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones y sorpresas, no se olviden de darle ese clic tan valioso al botón de suscribir y activar la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras primicias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Hoy nos encontramos en un momento crucial, analizando la impactante noticia que surgió el 24 de octubre de 2025 y que ha dejado a todos boquiabiertos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química innegable en la pantalla y su romance que parecía sacado de un cuento de hadas, han protagonizado un giro de 180 grados que nadie anticipó. Durante años hemos seguido cada uno de sus pasos, desde sus inicios en la aclamada serie Sen Kalkam, donde su complicidad era palpable y desbordaba naturalidad, hasta su vida personal, siempre envuelta en un halo de admiración por parte de sus fans. Y cuando parecía que su historia de amor iba viento en popa, con rumores de futuras nupcias y planes de vida en común, boom. La noticia cayó como un jarro de agua fría, o como un terremoto en la isla de la tranquilidad que muchos habían construido en torno a ellos. La noticia en sí, como habrán podido leer en el título, es sorprendente. Y la sorpresa no radica solo en el contenido, sino en las implicaciones y las repercusiones que está teniendo. Verán, la relación de Hande y Kerem no era una relación cualquiera. Era una relación que se había convertido en un fenómeno global. Sus seguidores, que se cuentan por millones a nivel internacional, no solo admiraban su talento actoral, sino que se habían encariñado profundamente con ellos como pareja. Los veían como el epítome del amor moderno, exitoso, carismático y, sobre todo, auténtico. Cada publicación compartida, cada aparición pública juntos, era analizada al milímetro buscando señales de felicidad, de consolidación, de futuro. Y ahora, de repente, nos enfrentamos a un escenario completamente diferente. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, los detalles aún están saliendo a la luz, y como siempre en estos casos, hay muchas especulaciones. Sin embargo, lo que parece ser un hecho es que la pareja ha decidido tomar caminos separados. Sí, han escuchado bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño para muchos, han puesto fin a su relación. Y la forma en que esta noticia ha sido comunicada, o la forma en que ha llegado a los medios, es parte de lo que la hace tan impactante. No ha sido un comunicado conjunto, cuidado. Han sido informaciones fragmentadas, filtraciones, declaraciones ambiguas que han generado más preguntas que respuestas. Y es ahí donde reside gran parte del misterio y la conmoción. Empecemos por el contexto. Hande Erçel, reconocida por su belleza y su talento, se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía y del mundo árabe, ganándose el cariño del público con su versatilidad y su carisma. Por su parte, Kerem Bürsin, un actor con una fuerte presencia en redes sociales y un encanto arrollador, se convirtió en el ídolo de una generación. Cuando se unieron en Sen Kalkam, la química en pantalla fue tan eléctrica que traspasó la ficción. Los fans suspiraban con cada escena, con cada mirada, con cada roce. Rápidamente los rumores de que su romance trascendía las cámaras empezaron a circular. Y no tardaron en confirmarse. Sus apariciones públicas juntos, sus viajes, las muestras de afecto en redes sociales, todo alimentaba la narrativa de una pareja perfecta, destinada a estar junta. Lo realmente impactante de esta noticia, y lo que la diferencia de otras rupturas, es la aparente ausencia de un motivo claro y público que justifique esta decisión tan drástica. No ha habido peleas sonadas, no ha habido terceros en discordia que se hayan hecho públicos de manera oficial. Es como si de la noche a la mañana, un castillo de naipes perfectamente construido se hubiera derrumbado sin previo aviso. Y esto, amigos, es lo que tiene a los fans en vilo, tratando de descifrar las causas, de entender qué pudo haber pasado para que una relación que parecía tan sólida haya llegado a su fin. Algunas teorías sugieren que la presión mediática constante, el escrutinio público al que estaban sometidos, pudo haber sido un factor decisivo.
Cuando tu vida privada se convierte en el tema principal de conversación para millones de personas, la carga puede ser insostenible. Cada pequeño detalle se magnifica, cada gesto se interpreta, y mantener la autenticidad se vuelve una tarea titánica. Quizás en algún momento esa presión desgastó la relación, erosionando la intimidad y la paz que necesitaban para crecer juntos. Otras hipótesis apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. A pesar de su amor y su conexión, es posible que Andy y Kerem tuvieran visiones distintas sobre lo que querían en las próximas etapas de sus vidas. Quizás uno soñaba con una vida más tranquila, lejos de los focos, mientras que el otro anhelaba seguir persiguiendo carreras internacionales y proyectos ambiciosos. Las aspiraciones profesionales, los deseos personales, son aspectos fundamentales en cualquier relación, y cuando no hay alineación, las brechas pueden volverse insalvables. También es importante considerar la posibilidad de que hayan evolucionado como personas. El tiempo pasa, las experiencias nos moldean, y es natural que nuestras prioridades y deseos cambien. Lo que una persona buscaba en una relación hace unos años, puede que ya no sea lo mismo que busca hoy. Andy y Kerem han crecido tanto personal como profesionalmente desde que se conocieron. Es factible que esa evolución individual los haya llevado a darse cuenta de que sus caminos vitales, a pesar de su profundo afecto, ya no eran compatibles. La fecha, 24 de octubre de 2025, se ha grabado en la memoria de sus seguidores como un día de revelaciones. La noticia se hizo pública a través de diversas fuentes, y lo que más sorprendió fue la falta de una declaración oficial conjunta y coordinada. Parecía que cada uno estaba comunicando su propia versión, o que las filtraciones estaban dictando el ritmo de la información. Esto generó un torbellino de especulaciones en redes sociales, donde los fans compartían teorías, analizaban cada detalle de sus últimas publicaciones, e intentaban encontrar pistas sobre lo que había sucedido. Recordemos que su relación siempre ha sido objeto de un intenso seguimiento. Desde sus inicios, los fans se volcaron en ellos, apoyando cada uno de sus proyectos y celebrando su amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la industria del entretenimiento, y su ruptura ha supuesto un duro golpe para muchos de esos seguidores que habían invertido emocionalmente en su historia. Han pasado de celebrar su amor a lidiar con la tristeza de su separación, un cambio abrupto que ha dejado un vacío en la narrativa que tantos habían seguido con tanta devoción. Las redes sociales, ese campo de batalla de emociones y opiniones, se han inundado de mensajes de apoyo para ambos, pero también de preguntas de decepción, de incredulidad. Muchos fans están buscando un cierre, una explicación que les permita procesar esta noticia. Y es que cuando uno admira tanto a dos personas, tanto individualmente como en pareja, su separación se siente casi como una pérdida personal. Desde nuestro canal, queremos ser transparentes y compartir con ustedes lo que hemos podido recopilar, siempre respetando la privacidad de Andy y Kerem. Sabemos que esta noticia es difícil de asimilar, y es normal sentir una mezcla de emociones. Sin embargo, es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Lo que para nosotros puede parecer un drama o una sorpresa, para ellos puede ser una decisión necesaria y, tal vez, dolorosa. ¿Qué nos queda entonces como espectadores y seguidores? Nos queda la reflexión. Nos queda la oportunidad de aprender de esta situación. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas, requieren esfuerzo, comunicación y compatibilidad en la visión del futuro. La presión externa, por más que uno intente aislarse, siempre está ahí. Y la evolución personal es una fuerza poderosa que no se puede ignorar. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las luces brillantes a menudo ocultan realidades más mundanas y, a veces, dolorosas. Andy y Kerem han demostrado ser profesionales excepcionales, y seguramente seguirán brillando en sus carreras individuales. Esperamos que con el tiempo puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen, ya sea juntos o por separado. Y volviendo a la noticia del 24 de octubre de 2025, la sorpresa ha sido el ingrediente principal. La forma en que se ha desarrollado la información, la ausencia de un comunicado oficial claro y contundente desde el principio, ha alimentado aún más el misterio. Los fans están a la espera de más detalles, de una explicación que les permita comprender mejor las razones detrás de esta impactante decisión. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de la separación de Ander Cell y Kerem Bürsin ha sido un auténtico bombazo.
La pareja que parecía destinada a un futuro juntos, ha tomado caminos diferentes, dejando a millones de fans con el corazón en un puño. Y la mente llena de preguntas. Las razones aún no son completamente claras, y la especulación está a la orden del día. Lo que sí es seguro es que esta ruptura marca el fin de una era para muchos, el adiós a la pareja de ensueño que tanto admiraron. Ha sido un honor, como siempre, compartir estas noticias con ustedes y desgranar juntos estos acontecimientos que nos mantienen al filo de la butaca. Espero que hayan encontrado este análisis informativo y, sobre todo, intrigante. Me encantaría saber sus opiniones y reflexiones sobre esta sorprendente noticia. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Cómo se sienten al respecto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese poderoso me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.